laboratorio número 13º de este periodo académico. Vamos a comenzar con un nuevo tema. Vamos a ver lo que es el mecanizado o torneado de roscas. En este caso vamos a hacer, pero primero vamos a ver lo que es la parte teórica y luego vamos a hacer una práctica explicatoria de manera rápida, concisa y breve, ¿verdad? Para poder, bueno, para que ustedes puedan realizar lo que es la práctica en el simulador correspondiente. Solo déjenme abrir lo que es esa parte torneada, aquí está. Bien, mientras arranca esto, vamos a compartir esto. Bien, espero que todos estén viendo lo que es en su monitor la parte de la presentación correspondiente al laboratorio del día de hoy. Como se los he mencionado, vamos a ver lo que es un torneado de roscas o un mecanizado de roscas. ¿Qué es una rosca? Bueno, en primer lugar, una rosca es un lomo o filete helicoidal de sección uniforme formado en el interior o exterior de cilindros o cilindro, o mejor dicho, conos. ¿Ok? Para muestra, observamos en la parte inferior de esta lámina una rosca o un fileteado en un cilindro totalmente recto. En la parte derecha vemos una rosca o un fileteado en una superficie cónica. Las herramientas que nosotros utilizamos para maquinar una rosca en el torno comúnmente tienen la forma de la imagen que está a la derecha de su pantalla, ¿ok? En este caso, creo que uno de ustedes, uno de sus compañeros, realizó lo que es este tipo de buril. Es un buril que se esmerila de tal manera de que se logre obtener una punta eh, a un ángulo de 60, ¿ok? Es decir, que se debe de esmerilar o se debe de quitar alrededor de 30 grados en una de las caras de lo que es el buril y hacer la misma operación de esmeril en el otro lado de la cara del buril. Las herramientas que se utilizan para determinar si el trabajo en esmeril ha sido correcto se llaman galgas. Las galgas más comunes son las de tipo regla, o mejor dicho, las galgas a 60. Hay también galgas que pueden tener un ángulo de 55 o 75 grados también, pero ya son un poco especiales. Las que son más comunes en los talleres de mecanizado o en los talleres de máquinas y herramientas son las galgas a 60 grados. También nosotros observaremos algunos buriles que son tipo pastilla o también miraremos algunos buriles tipo insertos que tienen una forma como la que están viendo en la imagen a la izquierda de su monitor, aún en esta lámina, ¿ok? Estos traen lo que son puntas a 60, puntas a 55 y puntas a 75 en algunos casos. Y se pueden variar al mover o al aflojar lo que es el tornillo o prensa de la pastilla o inserto. Los tipos más comunes de roscas son la V aguda, la nacional americana, el filete, perdón, mocho de 60 grados. También tenemos filetes cuadrados o rectangulares, roscas acme, acme de filete mocho. También en algunos talleres de CNC u otros obtenemos filetes con punta redondeada. No es muy común ver esto en la industria de nuestro país. La más común es ver son la Whitworth o la métrica. A continuación vamos a comenzar a explicar cada una de las más comunes. La rosca nacional americana. Espérenme, quiero ver algo.
Rosca nacional americana. Son de tres tipos: la basta nacional, la fina nacional y la serie nacional INPT. La NPT se utiliza para tuberías o ya sea de fluidos o gases. A esta rosca en Estados Unidos se le conoce como un seller o rosca de trabado. La rosca unificada surgió por la necesidad de un sistema común que se usará, o mejor dicho, que se usara en Canadá, Estados Unidos y en Inglaterra. En ella se incorporan las características de la American National y de las roscas British Standard Whitburn. Este tipo de roscas son intercambiables con las de la American National y la Whitburn del mismo paso y del mismo diámetro. ¿Ok? En las imágenes que ustedes ven en cada lámina observan que el paso entre los filetes hay un ángulo de 60 grados. Es como una constante, por eso es más común ver buriles con puntas a 60. La rosca métrica internacional es una estándar que se utiliza actualmente en toda Europa. Y cabe destacar que en Inglaterra también se utiliza en parte de los Estados Unidos, en casos bastante aislados, ¿verdad? Y mayormente en América Latina. En el norte de América, la aplicación de este tipo de roscas se da en instrumentos y en bujías de encendido para automóviles. También tiene la constante de que el ángulo que se encuentra entre filetes es a 60 grados, tal como lo muestra la imagen. La rosca ACME nacional americana o la American National ACME, este tipo de rosca se utiliza para la transmisión de potencia. Nosotros en dibujo 3 o dibujo técnico, se nos pide hacer un proyecto de dibujo, que es hacer un gato de tornillo. La rosca que utiliza este gato es una rosca ACME. Como bien lo dice el enunciado de esta lámina, es un tipo de rosca que se utiliza para la transmisión de potencia. La rosca cuadrada se emplea para la transmisión de potencias mayores o máximas. Debido a su forma, la fricción entre roscas acopladas de este tipo se mantienen en un mínimo. La rosca de interés, la rosca métrica ISO, es una nueva serie de roscas. Solo tiene 25 tamaños de roscas que varían en diámetro desde 1,6 milímetros hasta 100 milímetros. Nosotros debemos de ver la tabla 11.4 para ver esa. Vamos a ver si adelante. Sí, aquí están. Para ver esas variantes en cuanto a las roscas. Estas roscas se identifican por la letra M. Recuerden, las roscas tipo métrica o los tornillos o tuercas métricas se identificarán por la letra M seguido de su diámetro nominal y obviamente de su paso. Por ejemplo, una rosca nominal de 5 milímetros y un paso de 0,8 milímetros se identifica como sigue: M5 por 0,8. Recuerda, suponiendo que tenemos una rosca nominal de 5 milímetros y el paso de esta es de 0,8 milímetros, se identificará como M5 por 8, por 8 por 0,8. La tabla 11.4, la cual nos describe las combinaciones métricas de nuestras roscas métricas, nos da el diámetro nominal, el paso de la rosca, el diámetro, bueno, en realidad solo son 2 columnas, pero aquí para ahorrar espacio, el autor determinó hacer un cuadro que va desde el diámetro nominal igual a 1,6 hasta el diámetro nominal 100. En los pasos de roscas, para, por ejemplo, una M12, que va a ser la rosca de nuestro interés, es de 1,75. En otros textos también se puede observar que la M12 puede ser 1,25.
Las partes de una rosca varían según el diseño, pero en general siempre tendremos un diámetro mayor, un diámetro de paso y un diámetro menor. Tendremos un paso entre crestas de filete. Siempre las roscas o los tornillos roscados empezarán su cuerpo roscado, vale la redundancia o el sobreuso de la palabra, con un bisel a 45 grados. También tendrán un ángulo entre filetes, tendremos una raíz y tendremos crestas. Muy probablemente toda esta parte ustedes ya la hayan discutido con la ingeniera Rosa. Aquí hay otro ejemplo, otra lámina con lo que son los diámetros nominales, perdón, con las partes de la rosca, un poco más profundo, por decirlo así. En general, muchos textos tienen un común denominador. Por ejemplo, el diámetro mayor, el diámetro de paso, el diámetro menor. En algunos casos medimos el ángulo de las roscas, los pasos, la raíz, y siempre tienen la misma nomenclatura, la misma definición de partes. Los cálculos, ahora vamos a entrar a los cálculos para lo que son la nacional americana o la American National, son los siguientes. Esto espero yo que con la ingeniera ya hayan tenido bastantes ejercicios para determinar todos estos. Un técnico solo definirá ¿cómo podríamos decirlo? Estas fórmulas, pues. Entonces, tenemos el paso, el cual se define como 1 entre el número de hilos por pulgada. En este caso, n es el número de hilos, ¿ok? P es el paso de la rosca, como bien lo dice la lámina, y n es el número de filetes por pulgada. D mayúscula se define como la profundidad de la rosca. En este caso va a ser igual a 0.6495 por el paso. Al final esto nos da 0.6495 entre n. F es el ancho del plano de la cresta o raíz, que se define como un octavo del paso. D sub m nos define que es el diámetro mayor. ¿Ok? Y D sub m mayúscula es el diámetro mayor. ¿Ok? Ahora bien, los cálculos para las roscas métricas, ISO, son los siguientes. Tenemos la siguiente serie de fórmulas. P siempre va a ser definida como nuestro paso de la rosca, solo en milímetros. D se definió anteriormente, lo cual nos dice que es la profundidad de la rosca. AC es el ancho de la cresta. Tenemos que AR o AR es el ancho de la raíz. Tenemos el diámetro menor, que es D sub m minúscula, y el diámetro mayor, que es D sub m mayúscula, menos 2 veces D. Por obligación, ¿verdad? Me toca explicarles lo que es la caja rápida o la caja Norton del torno que existe en nuestros talleres, en nuestro taller de máquinas y herramientas. Luego, de manera más rápida, voy a explicar también lo que es el uso de la caja Norton de nuestro simulador. En este caso, ¿cómo ajustar la caja de engranajes a cambio rápido para roscas? Bueno, esta está diseñada a fin de acelerar los engranajes de cambio para cortar roscas. Esta unidad tiene cambios de engranajes o de engranes que transmiten un movimiento directo a una razón de movimientos de lucillo al tornillo principal de avance. En la imagen de la izquierda observamos una caja similar
a la caja que nosotros observamos en los tornos marca Shelton de nuestro taller de máquinas y herramientas. La caja de engranajes de cambio rápido establece la razón apropiada entre el husillo y el tornillo principal, es decir, que a medida va girando nuestro husillo del cabezal fijo, hay un eje que se irá moviendo también, pero con una diferencia en cuanto a las revoluciones por minuto del mismo. La caja o mejor dicho, la parte mecánica donde nosotros hacemos o buscamos lo que es el paso correspondiente a, tallar en nuestro material a mecanizar, lo definimos con dos palancas en particular. Observamos una tabla donde nos dice la cantidad de hilos por pulgada y el paso de los mismos. Comúnmente, los tornos solo pueden maquinar, bueno, los tornos más viejos solo pueden maquinar según sea su propio diseño, bien sea en sistema inglés, es decir, según sea la cantidad de hilos por pulgada que se necesitan, o bien, si estos están diseñados para sistema métrico, solo van a cortar roscas métricas. Entornos que son un poco más actuales, traen la opción de poder tanto cortar filetes en sistema inglés como en filetes en sistema internacional. Los tornos que existen en la industria solo pueden o cortar en sistema inglés o cortar en sistema métrico, ¿ok? Se puede hacer un cambio rápido mediante unas fórmulas, aunque esto resultaría un poco confuso o tedioso, ¿ok? Para hacer roscas aproximadas a un sistema determinado. El simulador que nosotros utilizaremos trae solo dos palancas que nosotros podemos mover y son las que ustedes pueden observar en lo que es la imagen en su monitor. ¿Okay? La palanca o el dial de la izquierda, nosotros lo movemos para definir si vamos a cortar filetes en sistema inglés o sistema internacional. El dial graduado de la derecha nos indica, según el tipo de rosca que vayamos a cortar, bien sea la cantidad de hilos por pulgada o bien sea el paso de la rosca que vamos a cortar. ¿Ok? Ok. Nosotros tenemos aquí lo que es la caja de cambio rápido para roscas en sistema inglés. Nada más. En nuestro tornos Shelton del taller de máquinas y herramientas o del laboratorio de máquinas y herramientas solo puede cortar roscas en sistema inglés. En este caso, nosotros movemos lo que son estas dos palancas. Esta palanca de aquí, bueno, voy a pintarla. Esta palanca de aquí. Y esta palanca de aquí que no la podemos ver tan claramente, pero ahí existe. Supongamos que yo necesito cortar una rosca que tiene un paso, o mejor dicho, que tiene 5, digamos que tiene 12 hilos por pulgada. Nosotros podemos venir y decir, bien, la cantidad de hilos son 12, ¿ok? Entonces, lo primero es buscar, vamos a buscar la columna correspondiente a donde está el 12, ¿ok? En este caso, es esta. Abajo de esta columna, en la última fila que no tiene letras, en su primera columna, observamos números que va desde el 1 hasta el 10. Entonces, nosotros vamos a tener que mover esta palanca de aquí hacia este agujero que está aquí, ¿ok?
una donde se encuentra 12. Ahora bien, aún falta porque necesitamos cruzar lo que es la letra B, que corresponde a la fila donde se encuentra el 12, ¿ok? Entonces, movemos lo que es esta palanca de aquí hacia el agujero donde se encuentra B, ¿ok? La giramos hacia aquí. En algunos casos toca mover lo que es el plato de mordazas o el mandril de mordazas para que se muevan los mecanismos que están adentro en el interior de nuestro torno, ¿ok? Para que las palancas se puedan lograr mover. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Todas las cajas tienen la misma, vienen de la misma forma, Hilton. No. Cada diseño, cada torno está diseñado de una manera diferente según sea la marca. Este torno, acuérdense que data de los años 40, por ahí, ¿ok? Entonces, creo que ya la compañía ni existe, o tal vez existe y se dedica a hacer otras cosas. Hay algunos otros tornos que son españoles que tienen una configuración de palancas un poco distintas. Siempre el común denominador es que es muy común observar que son dos palancas las que vamos a mover. Pero en algunos otros tornos, como por ejemplo el IK-62 creo que se llama, que es un torno ruso, nosotros lo que movemos son una serie de diales. El juego de engranajes comúnmente es en pares. Y aquí nosotros tenemos que calcular para jugárnoslas en algunas conversiones ¿cómo se llama? Para entallar o para tallar roscas métricas con un juego de engranes externos. Entonces, la configuración en síntesis de cada torno es muy especial. Los tornos más antiguos, como le comentaba, comúnmente traen solamente dos palancas a configurar. Otros traen un poco más, traen hasta 4 palancas que definen el tipo de roscado, ¿cómo se llama? La orientación de giro de nuestro usillo principal. Y también algunos otros tornos traen lo que son, ¿cómo decirlo así? Eh, Se me olvida la otra función. Traen una palanca que define hacia dónde va a girar lo que es el tornillo sin fin de nuestro torno, es decir, para hacer roscas izquierdas o roscas derechas. Y no necesariamente se va a jugar usted eh, ¿cómo se llama? Con la reversa del torno, sino que el torno va a girar en sentido de las manecillas del reloj, por ejemplo, el usillo principal, pero va a realizar una rosca izquierda, siempre. O sea, hay una gran variedad de diferencias en algunos tornos bastante nuevos. Inclusive los CNC son una configuración electrónica diferente. Gracias, Hilton. Entonces, Roberto, y si yo quisiera tener 5 hilos por pulgada, hacia dónde movería la palanca de la derecha? A ver, 5 hilos por pulgada. ¿Sí? En A, Ajá. La me de la movería izquierda, en A, la palanca de la izquierda la movería en A. Ajá. sí, y me daría 1, 2, 3, pero es que la otra no, sería un hueco, 2, al tercer hueco de la entrada, Viéndolo de izquierda a derecha. sí, Correcto, sí. Sí, así es. Ahora bien, pasos para configurar la caja de engranajes de cambio rápido para roscar en torno Shelton. Lo primero que debemos de hacer nosotros es ver el dibujo para conocer el paso en milímetros o el número de filetes por pulgada que se requieren. En este caso, el número de filetes por pulgada que nosotros necesitamos cortar. Como les dije,
para convertir nuestro torno que está diseñado en sistema inglés a sistema internacional, debemos de hacer unas fórmulas que no las vamos a ver en este curso, pero que sí existen. En la tabla que tiene la caja de engranajes de cambio rápido, encuentra el número entero que representa el paso en milímetros o el número de filetes por pulgada, en este caso el número de filetes por pulgada. Luego encastramos lo que es la palanca del pestillo o las palancas que tenemos tanto en la parte izquierda de la imagen como en la parte derecha de la misma. Repito, encastramos lo que es un pestillo, es decir, un pestillo es como un pequeño cilindro, digamos, que sobresale de una punta. Digamos, esta es nuestra punta, ¿ok? Y por aquí sale esta parte de aquí que sobresale es nuestro pestillo, perdón, la cual está conectado aquí a un resorte, ¿ok? Y que nosotros al jalar una palanca de que está aquí, al jalarla hacia allá, jala este pestillo de aquí y podemos moverlo hacia la izquierda o hacia la derecha a conveniencia de nosotros, ¿ok? Y solo al soltar esta palanca el resorte, perdón, retornará lo que es este cilindro de tal manera que se introduzca en uno de los agujeros del torno, de esta caja. Luego de haber hecho esto, el pestillo se introducirá en el agujero que está abajo de la columna vertical en la que se localiza el número. Vea la figura de la derecha. Usted debe de colocar la palanca superior o de la izquierda en la posición adecuada según lo indique la tabla para la rosca que se necesita. Nosotros debemos de embragar el engrane desplazable hacia adentro o hacia afuera según se necesite. Nosotros también debemos de girar con la mano la placa impulsora o el plato de mordazas y comprobar que el tornillo principal de avance gira. Creo que no puse una imagen del tornillo, pero tal vez más adelante está. Se refiere a este tornillo, ¿ok? Se refiere a este tornillo. Este que estoy señalando yo con el puntero, ¿ok? Se refiere a este tornillo de aquí. Repito, el paso número 6, donde dice que hay que girar con la mano el plato de mordazas o el mandril de mordazas, nos sirve para, cuando lo movemos, nos sirve para comprobar que el tornillo principal de avance está girando. En el caso que no pudiera girar, Hilton, ¿qué sería? Significa que no ha encastrado lo que son algunos de los engranes correspondientes, tanto para algunos de los engranajes que mueven estas palancas de aquí. ¿Ok? Significa que no ha encastrado con los engranajes principales. Y tiene que mover las palancas de tal manera que encastre. Okay, Usted gracias. como operario va a sentir que ha encastrado. Y además, al estar moviendo el plato, usted va a observar el movimiento del tornillo. Los tornos, que son bastante antiguos, como les comentaba, son bastante simples a pesar de que sean máquinas herramientas diseñadas para realizar trabajos de precisión. A pesar de ello, tienen mecanismos que son bastante simples. Por ejemplo, algunos tornos tienen este cuadrante de roscado, este que estamos viendo en esta imagen de la derecha, ¿ok? Este es nuestro cuadrante de roscado. ¿Para qué nos sirve esto? Este cuadrante lo que nos hace es determinar cuándo encastrar o mover la palanca del automático de nuestro carro longitudinal, de tal manera de que nosotros podamos tener un control del trabajo que estamos haciendo. Imagínense esto, si no tuviéramos un control de la rosca, porque no todas las roscas se cortan en un solo corte, sino que hay que darle hasta 6 pasadas de corte.
Entonces, ahí podríamos perder una sincronía que existe para cortar la rosca. Si perdemos esa sincronía, lo que podríamos obtener son traslapes de hilo, por decirlo así. Es decir, supongamos que esta parte de aquí que estoy marcando, bueno, voy a quitar esas manchas. Supongamos que esta de aquí es nuestro tornillo, es un corte de tornillo, ¿ok? Entonces, al perder sincronía, al de encastrar nuestro automático para el carro longitudinal, habrían marcas o cortes superpuestos o sobrepuestos en los filetes de nuestro tornillo, y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque no servirían para lo que están diseñados, que es sujetar dos elementos. Ni siquiera podríamos ponerle una tuerca. ¿Por qué? Porque no, los pasos serían distintos y no podría encastrar uno con el otro. ¿Okay? Para esa sincronía nos sirve lo que es el cuadrante de roscado que tenemos aquí. Este es un indicador, como les comentaba, con un cuadrante giratorio que puede estar sujeto al carro o formar parte de él. En el caso de nuestros tornos, son parte del carro principal. Este indica al operador el momento en el que debe embragar la palanca de tuerca dividida a fin de realizar cortes sucesivos en la misma ranura del filete. ¿Ok? Repito, este indica al operador el momento en el que debe embragar la placa, o mejor dicho, perdón, la palanca del automático de la tuerca dividida a fin de realizar cortes sucesivos en la misma ranura o filete. También nos indica la relación entre la razón del número de vueltas de la pieza y el tornillo de avance con respecto a la posición de la herramienta de corte y la ranura del filete. El cuadrante de roscado está conectado a un engrane de tornillo sin fin que encastra con los filetes del tornillo de avance. El cuadrante está graduado en 8 divisiones, 4 divisiones numeradas y 4 divisiones sin número. Y este da vueltas al girar el tornillo de avance, tal como lo muestra el diagrama que está a la derecha. El tornillo de avance que se mueve es este está girando, recuerden. Este tornillo está girando porque ya movimos las palancas correspondientes para que engranara o para que embragara con los engranajes principales del oscilo. Aquí vemos algunos modelos en ampliación de algunos cuadrantes de roscado. Tenemos algunas marcas. Nosotros, por decirlo así, la bancada de nuestro cuadrante vendrá marcado de esta forma. Esa marca nos servirá de referencia para embragar cuando cualquiera de estas marcas que están en este cuadrante cruce o sea colineal con esta marca. Observemos el siguiente cuadro. ¿Okay? El siguiente cuadro nos muestra 3 columnas. En la primera columna vemos el filete por pulgada que se puede cortar o que se va a cortar. La segunda es el momento en que se puede embragar lo que es el automático o la tuerca dividida de nuestro carro longitudinal. Y en la tercera observamos el cuadrante. ¿Okay? En la primera fila nos define un número par de filetes. Es decir, supongamos que deseamos cortar 4 filetes por pulgada. Nosotros entonces debemos de embragar en cualquier graduación del cuadrante. ¿Ok? Ya sea en 1, es decir, ya sea lo podemos hacer en 1, en 1,5. Perdón, es aquí arriba. En 1,5, en 2, en 2,5, en 3, 3,5, 4, 4,5. ¿Ok? Nosotros podemos embragar cuando vamos a cortar 4 hilos por pulgada cuadrada, por pulgada, nosotros podemos embragar en cualquier graduación del cuadrante, no necesaria en la misma. Ahora bien,
Si nosotros deseamos cortar un número impar, digamos 5 filetes por pulgada, debemos de embragar en cualquier división principal. En este caso, bien sea en 1, bien sea en 4, bien sea en 3, bien sea en 2. Nunca en raya o en una línea o raya que no esté marcada. Ahora bien, si es un número fraccionario de filetes, debemos de embragar la tuerca dividida en mitades de filete. Por ejemplo, 11, un medio de pulgadas de hilos por pulgada. Debemos de embragar en divisiones principales alternadas, es decir, 1 y 3 o 1 y 4. Para otras fracciones de filete debemos de embragar cada vez en la misma división. Y bien, en roscas cuyos números de filete por pulgada son múltiplos de número de filetes por pulgada en el tornillo principal de avance, debemos de embragar en cualquier instante en el que la tuerca divide encastre. Recuerden, roscas cuyo número de filetes por pulgada son un múltiplo del número de filetes por pulgada en el tornillo principal de avance, en el que les señalé anteriormente, podemos embragar. Bueno, no se necesita emplear el cuadrante. Bien, el corte de roscas comúnmente es acompañado, o mejor dicho, siempre es acompañado con un líquido refrigerante y con algo de aceite para materiales duros, que usted tiene que estar agregando de manera periódica para evitar desgaste en su herramienta de corte y sobrecalentamiento en el material a mecanizar. El corte de roscas es el proceso de producir un lomo helicoidal de sección uniforme, al cortar una ranura continua alrededor de un cilindro. Esto se lleva a cabo al realizar ligeros cortes sucesivos con una cuchilla para roscar, esta que tiene la misma forma que la rosca. Para producir una rosca exacta, es importante que el torno, la herramienta de corte y la pieza se ajusten en forma apropiada. ¿Cómo debemos de configurar nuestro torno para roscar? Bueno, para roscas a 60 nosotros tenemos varias herramientas de corte. ¿Okay? Tenemos buriles totales y buriles parciales, como los que se muestran en esta imagen. ¿Okay? Algunos buriles se les hace a todo el ancho del cuerpo, lo que es la punta 60. En algunos otros se hace este corte que nosotros vemos en este buril que estoy remarcando. Y comúnmente le quitamos todo este material de aquí, este material sobrante. ¿Ok? Se lo quitamos, no lo necesitamos. Y ya en buriles tipo inserto, bueno, solo es necesario insertar lo que es la pastilla. Lo primero que debemos de hacer para configurar nuestro torno es ajustar la velocidad del torno aproximadamente, recuerden, a 1/4 de la empleada para tornear el material. Recuerden, ya sabemos que nosotros debemos de configurar nuestro torno según sea el tipo de material que vamos a mecanizar, ¿ok? Quienes no lo hayan hecho tienen punto menos. En este caso, supongamos que van a hacer una rosca en un material de aluminio. Ya saben que deben de emplear un mecanizado de acabado a X revoluciones por minuto. Entonces, usted tiene que dividir esas X revoluciones por minuto entre 4 para tener la cantidad de RPMs a las que van a configurar su torno para deber de realizar lo que es el torneado mecanizado de roscas. Debemos de ajustar la caja de engranajes de cambio rápido para el paso en milímetros o los filetes por pulgada que se requieren. Debemos de embragar el tornillo principal de avance, recuerden. Debemos de seleccionar una cuchilla para roscas o para roscar filetes a 60 grados. Debemos de comprobar el ángulo con el empleo de un calibrador de centros de roscas.
y después debemos de montarla en un portaherramientas descentrado a la izquierda. ¿Ok? Por eso se hace, por eso nosotros comúnmente cortamos el buril de esta forma que estoy encerrando, para tener un poco más de espacios. 5. Debemos de ajustar el soporte orientable formando un ángulo de 90 hacia la derecha, hacia la izquierda si se tratase de una rosca izquierda. ¿Ok? Observen la imagen de la figura 11 y 17, la que está a la derecha. Debemos de montar el porte herramientas en el soporte y debemos de colocar la punta de la cuchilla a la altura de la punta muerta. ¿Ok? Eso significa centrar el buril. Ya hemos presentado videos y hemos dicho qué sucede o qué podría suceder si no centramos bien la punta del buril con respecto a la punta, a la contrapunta. El séptimo paso nos habla sobre el ajuste de la cuchilla con el empleo del calibrador de centro de roscas, de modo que quede perpendicular a la línea de centros de la pieza. Perdón, le di un clic mal. Observen la figura 11.117, es decir, esta de aquí. ¿Ok? Observen esta parte de aquí. La punta 60 debe de quedar lo más perpendicular a la cara a maquinar. Ustedes saben que es un cilindro que vamos a maquinar. Nosotros nos apoyaremos entonces de estas galgas de aquí para poner perpendicular esta punta de nuestro buril. ¿Ok? Nosotros debemos de procurar siempre que la cuchilla no se atore en el calibrador, es decir, no ejercer grandes presiones cuando estemos calibrando la perpendicularidad de nuestra herramienta de corte. Se puede evitar esto si solo se alinea el filo cortante o de ataque de la cuchilla con el calibrador. Si se coloca un trozo de papel sobre el cursor transversal debajo del calibrador y de la cuchilla, se facilita la verificación de la alineación de la herramienta de corte. Es decir, este paso séptimo nos indica que aquí tenemos lo que es la galga. Esto es comúnmente conocido como galga. Aquí tenemos la cuchilla. Abajo de este plano, nosotros colocaremos una hoja de papel con la finalidad de realizar bien el centrado. Luego, debemos de colocar la palanca de avance de la placa delantal en su posición neutra y verificar el embrague de la palanca de tuerca dividida, que sería el automático, mal llamado automático, por decirlo así, de nuestro torno. Roscar es una operación del torno que exige mucha atención y habilidad. Comprende la manipulación de las partes del torno, la correlación de las manos y la atención estricta en las operaciones que se está realizando. Antes de empezar a cortar la rosca, resulta recomendable realizar varias pasadas sin cortar para sentir la máquina. Como operario, cuando está, ¿cómo se llama?, ajustándose a una máquina, debe de hacer esto siempre. Roscar en una máquina de herramientas mecánica que no tiene ningún control numérico ni nada, requiere, como dice el enunciado, de mucha atención. Como paso, como esto es como una serie de subpasos que debemos de seguir. Debemos de montar la pieza en el torno y debemos de comprobar el diámetro que se va a roscar. Que sea menor a 0,05 milímetros. Con tiza debemos de marcar la ranura de la placa impulsora que está impulsando bueno, este paso número 2 se refiere cuando nosotros estamos utilizando, cuando no estamos utilizando lo que es el plato de mordazas. ¿Okay? Estamos utilizando una contrapunta
o mejor dicho, un punto con un perro de arrastre. Este lo vamos a obviar por ahorita. Debemos de marcar la longitud que va a roscarse. Esto siempre lo tenemos que determinar. Supongamos que nosotros deseamos roscar una, o mejor dicho, deseamos hacer un tornillo cuyo cuerpo roscado sea de, digamos, unos 50 milímetros, tenemos que marcar esos 50 milímetros en el eje previamente cilindrado y reflectado, ¿verdad? Debemos de hacer un bisel en el extremo de la pieza. Todos los tornillos, si ustedes son observadores o han comprado tornillos, en la punta del mismo siempre viene con un bisel. Este bisel es un bisel a 45. ¿Ok? El paso 2 se refería a esta imagen de aquí. Observen, este es nuestro perro de arrastre. Este de aquí, esta forma de aquí es nuestro perro de arrastre, ¿ok? Y este es nuestro contrapunto del carro, perdón, del cabezal fijo. Aquí está realizando lo que es una marca, ¿ok? Con el buril para hacer roscas. Aquí hay una longitud, vamos a poner una longitud L, a la cual se va a maquinar o se va, mejor dicho, a mecanizar lo que es la rosca. Voy a quitar esto. Acuérdense, si la longitud que nosotros, bueno, si la longitud de todo el cuerpo del material a mecanizar es 2 veces mayor, recuerden, 2 veces mayor al diámetro de nuestra pieza, siempre, siempre, toda la vida, siempre vamos a poner una contrapunta en nuestra pieza, tal como lo indica esta imagen de aquí, ¿ok? Aquí tenemos el husillo del cabezal móvil, sujeto, aquí tenemos la contrapunta, y la contrapunta está introducida en el agujero de centro de nuestra pieza principal. ¿Por qué? Porque es una operación donde nuestra pieza sobresale 2 veces el diámetro de la misma. Recuerden, aquí la persona que está realizando el mecanizado ya hizo lo que es el bisel a la pieza. Tal vez no la aprecien mucho, pero aquí va una arista y aquí va otra arista de la pieza. Y esas dos líneas representan lo que es el bisel. Luego, debemos de mover el carro hasta que la punta de la herramienta de roscado esté cerca del extremo derecho de la pieza. Es decir, recuerden, debemos de mover el carro longitudinal total cerca del extremo derecho de la pieza a mecanizar. Debemos de girar la manija de avance transversal hasta que la herramienta de roscar esté próxima al diámetro, pero deténgase cuando la posición de la manija se asemeje a la de las manecillas de un reloj, marcando las 3, figura 11-20. Observe esta. Esta. Repito, debemos de girar la manija o el volante de avance transversal hasta que la herramienta de roscar esté posicionada al diámetro, pero detenerse cuando la posición de la manija se asemeje a la de las manecillas de reloj, marcando las 3. Sostenga la manija de avance transversal en esta posición y ajuste en 0 el tambor graduado. Algunas veces no nos va a quedar de esta forma. No puede quedar transversal de esta forma, así, o vertical totalmente. Lo que importa más que todo es que cuando esté rozando la arista, o mejor dicho, la arista que forma nuestro bisel derecho, ¿ok? La punta de nuestro buril, nosotros ahí vamos a marcar un 0. ¿Cómo lo vamos a marcar? Moviendo este tambor graduado de aquí, que es un tambor graduado en nonio, o un nonio, pues. Lo movemos aflojando un tornillo, lo giramos, buscamos el 0. En esta parte de aquí va a haber una marca. Ahí la posicionamos el 0 y va a ser nuestro primer 0, es decir, el 0 transversal. ¿Ok?
esta parte de aquí casi no nos importa graduar, es decir, el cero longitudinal no lo vamos a tomar en cuenta. El único que nos interesa es el cero transversal porque es el con el que vamos a meter corte. Con el que vamos a hacer el corte, bueno, con el carro longitudinal es el que va a hacer el corte. Debemos de sostener la manija de avance transversal en esta posición y debemos de ajustar el cero del tambor. Debemos de girar la manija del soporte orientable hasta que la herramienta de corte marque ligeramente la pieza y se ajuste en cero el tambor graduado del soporte orientable también. Este de aquí. Debemos de mover el carro hacia la derecha hasta que la cuchilla libre el extremo de la pieza. Debemos de avanzar el soporte orientable en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj. Debemos de encastrar la palanca de tuerca dividida en la marca correcta del cuadrante de roscado. Y debemos de realizar un corte de prueba a lo largo de la longitud que vamos a roscar. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos introduciendo, qué sé yo, unas 5 centésimas de milímetro. O lo que sería, qué sé yo, 0.0012 pulgadas. Solo es para rayar nuestra pieza. Con un rayón no le hacemos daño alguno. En el extremo de corte debemos de girar la manija de avance transversal en el sentido contrario al movimiento de las manecillas de reloj para separar la cuchilla del trabajo y desencastrar la palanca de tuerca dividida. Debemos detener el torno y verificar el número de filetes por pulgada. Permítanme, no sé si me salté algún paso, fíjense. No, vamos bien. Muy bien. Ah, por cierto, la imagen 11.122. Aquí observamos lo que es nuestro, bueno, es un torno muy similar al torno Shelton que está en nuestro taller. Nosotros metemos corte con el carro transversal. Nosotros encastramos o embragamos lo que es el carro longitudinal con una palanca similar a esta, nada más que la de nuestro torno está por aquí. El carro orientable, comúnmente no se trabaja así de esta forma, pero debido al porta herramientas, que no es una torreta tipo revólver, toca girar lo que es el carro superior. Perdón. Estábamos aquí entonces, debemos de tener el torno y siempre debemos de verificar el número de filetes por pulgada. ¿Con qué? Pues con algunas galgas o algunos calibradores para pasos de roscas, como el que ustedes están viendo en la imagen de la derecha. Hay una gran variedad de series, ya sea para roscas NPT o Whitworth o también roscas métricas. Si el paso en milímetros o el número de filetes por pulgada producidos en el corte de la prueba no son los correctos, debemos de verificar otra vez el ajuste de la caja de engranajes de cambio rápido. Aquí el operario hizo un corte de prueba y enseguida se puso a verificar si el paso es correcto, como lo está haciendo en esta imagen de aquí. Después de cada corte debemos de girar la manivela del carro para llevar la herramienta hasta donde inicia la rosca. Este paso 14 es muy importante. ¿Qué pasa si nosotros dejamos puesta la herramienta de corte aquí y le damos reversa al torno? Lo que pasa es que va a barrer toda esta rosca y no estaremos haciendo nada, sino con un cilindrado todo feo, y no es lo que estamos buscando. Debemos de ajustar la profundidad de todos los cortes con la manija del soporte orientable. En nuestro caso no lo haremos así, sino que lo haremos con el carro transversal. Para las roscas de forma nacional debemos de usar una serie de tablas como la 11.5A. No sé si la puse, las 11.5A, la verdad. Y para roscas métricas ISO debemos de ver, no creo que sí las puse, las dos tablas, tanto
11-5A y 11-5B sí las puse. Aquí están. Es que no me recordaba. Bien. Tenemos entonces la 11.5A. Perdón. La 11.5A nos dice los ajustes de profundidad al cortar roscas en sistema inglés a 60 grados. ¿Ok? Aquí nos da un ajuste del soporte orientable a 0 grados. La profundidad de corte sería de 27 milésimas de pulgada. Cada 27 milésimas hasta llegar a la profundidad deseada. Aquí hay una observación. Dice, al aplicar esta tabla para cortar roscas National, la punta de la cuchilla debe afilarse de modo que tenga el ancho correcto de raíz. 0.126 veces el paso. De lo contrario, el filete no quedará al ancho correcto. La tabla 11.5b nos dice que son los ajustes de profundidad para cortar roscas métricas a 60 grados. Paso en milímetros va desde 0.35 hasta 6. Cuando son a 0 grados, nosotros podemos cortar desde 0.19 hasta 3.25 milímetros. Y así sucesivamente se va indicando, según el grado de nuestro carro orientable. Luego siempre que vamos a cortar una rosca, debemos de aplicar un fluido de corte y realizar cortes sucesivos hasta que la cresta y la raíz de la rosca tengan el mismo ancho. Debemos de quitar las rebabas de la parte superior de la rosca con una lima triangular. ¿Okay? Debemos de verificar la rosca con una tuerca muestra, si la tenemos. Si es necesario realizar más cortes, hasta que la tuerca ajuste fácilmente en la rosca sin que tenga juego longitudinal. Hacer esto es bastante tedioso, porque si desmontamos una pieza que estamos realizando un roscado, volver a configurar toda la posición original que debe tener el tornillo, todo eso es sumamente complicado, a menos que usted cuente con un plato de punta y un perro de arrastre. Eso ya definitivamente ya le dan una orientación a uno de dónde va colocada la pieza. Pero de lo contrario es un dolor cerebral, por decirlo así, bastante grande. Y bien, aquí está una conversión de un torno diseñado en pulgadas para cortar roscas métricas. ¿Ok? Aquí tenemos que podemos cortar roscas métricas en un torno estándar con engranajes de cambio rápido utilizando un par de engranajes de cambio que tengan 50 y 127 dientes. Esto ya lo discutieron. Bueno, creo que no. Creo que esto no lo ven con el ingeniero. Pero sí se puede. Como les cuento, sí puede convertir. Puede haber una conversión de un torno diseñado en pulgadas a métricas. Aquí hay unos ejemplos que en definitiva, si tuviéramos la oportunidad de estar en presencialidad, lo hubiéramos podido hacer. Que hay un ejemplo que dice cómo cortar una cuerda métrica, o mejor dicho, un filete métrico de 2.5 milímetros en un torno estándar con engranajes de cambio rápido. Aquí hay una serie de pasos, dice monte un engranaje de 127 dientes, montar un engrane de 50 dientes en el husillo. Y bueno, todo lo que ustedes han realizado con la ingeniera es con relación a esto, hacer cambios rápidos, no hacer conversiones rápidas. Miren. Pero en este caso nosotros no lo vamos a ver. Este torno que está aquí es un torno Shelton, tal cual es nuestro torno de taller.
Bien, lo que quiero es, bueno, no veo conveniente ver lo que es cómo cambiar las velocidades, porque no tenemos la oportunidad de trabajar con nuestro entorno. Vamos a adelantarlo un poco. Los factores de seguridad para trabajar con nuestro entorno marca Shelton es muy importante, pero en realidad no es el objetivo de este laboratorio del día de hoy. Si pudiéramos o tuviéramos la oportunidad de estar en presencialidad, sí se los explicaría porque es sumamente importante de que ustedes no vayan a perder la parte con una pequeña pieza que existe en esta parte de aquí. No sé si miran mi puntero. Miran mi puntero. Sí, se puede ver. Sí, se puede ver, Hilton. Bueno, voy a poner mi puntero láser. Es muy importante una pequeña piececita que está aquí, que si ustedes configuran mal las velocidades y el reductor de velocidades de este entorno, es muy fácil quebrarlo y repararlo y sacarlo de estas piezas de aquí es sumamente difícil. Ups, vamos a ver qué más hay. Aquí el hombre está explicando sobre los por pulgada cuadrada, perdón, por pulgada longitudinal. Y todo esto, bueno, esto ya lo explicamos. Bien, esto sería todo por parte de la presentación. ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta el momento? No, Hilton. Hilton, ¿podrías compartir ese video para ¿Me verlo escuchan? ya? ¿Sí? Hola. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, se escucha. Dice el compañero que si puedes compartir el video, por favor, para verlo. Ahí está, ok. Hoy sí escucho un ruido de fondo. Creo que ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, se te escucha bien. Ok. Sí, había un problema de dispositivo de audio y video o algo así. ¿No tiene ninguna duda o pregunta? Uno de los compañeros pregunta si puedes compartir el video para que nosotros lo miremos. ¿Cuál video? ¿El del torno Shelton? Sí, por favor. Sí, como no, yo se los comparto, no hay problema. Gracias. En fin, miren, ve. No creo que me dé el tiempo para explicarles el laboratorio, bueno, la práctica con el simulador, porque es un poco larga, por decirlo así. Entonces, lo que voy a hacer es, nos vamos a quedar hasta aquí. Me voy a encargar de grabar un video explicando lo que es el trabajo que quiero que ustedes hagan. Y para mañana les voy a subir en el campus lo que son la guía que van a resolver, que es obviamente igual a las anteriores, nada más que ahorita por tiempo, no creo que lo haga en 15 minutos la explicación, porque intentaré, bueno, iba a intentar hacer lo que es el procedimiento que quiero que ustedes hagan. Recuerden, en los videos de práctica que han estado haciendo, siempre tienen que decirme los pasos que están haciendo. Es decir, miren, yo estoy cortando este material y según el tipo de material que estoy cortando, bueno, que me tocó a mí, las revoluciones por minuto son estas, no se encuentran en este torno, pero las más próximas son estas y por eso escogí estas. ¿Ok? Siempre háganlo.
Y ahorita voy a hacer el video para subírselo rápidamente y que ustedes puedan ir trabajando. Lastimosamente me salió un poco largo el laboratorio del día de hoy, pero no fue mi intención. Tuve problemas con la compu ahorita, y entonces tuve que resolverlo. Igual la tarea, otra cosa que quería discutir antes de que nos vayamos ya. Este es el 13º laboratorio, entonces solo nos quedarían 4 ya para terminar. Y no sé qué tal les saldría a ustedes si hacemos 2 laboratorios esta semana que viene o quieren descansar para ya solo tener la siguiente semana laboratorios y terminar. Bueno, en mi parte, como sabes que hasta hoy me estoy reacomodando con las tareas y los trabajos y todo, yo te pediría descanso. Si no, te diría que lo hiciéramos los dos esta semana. Yo quiero descansar. Sí, Hilton, yo también, la verdad es que tengo planes para hacer otras cosas esta semana. Ok, bueno, quedemos así entonces, continuamos hasta la siguiente semana y bien, yo me voy a encargar de trabajar con el video que quiero que hagan ustedes el día de hoy y también me voy a encargar de subir la guía con los materiales correspondientes con los que van a trabajar la rosca y el tipo de rosca que van a trabajar también, ¿ok? Entonces, bueno, este sería nuestro último laboratorio previo a la semana de vacaciones, obviamente, ¿verdad? Y nos veríamos entonces nos escucharíamos hasta el 13, ¿verdad? Hasta el 13 nos veríamos. Sí. No, miento, no es el 13, el 12 y el 14 nos veríamos. Y terminaríamos laboratorio el 21, el sábado 21, primero Dios, todo salga bien, terminamos laboratorios. Las notas las tendría yo como entre el 4 y el 5. 4 y 5 de diciembre. Ok, Hilton. Dele, nos vemos, Gracias. pasen una Gracias, feliz Hilton. semana de vacaciones, relájense, no salgan mucho, no se expongan y bueno, nos vemos la siguiente semana. Gracias, Hilton. Yo el lunes voy a traer la nota porque no me hayan firmado y no sé cómo hacer, si te la envío por foto o algo así para lo del permiso. Porque me dijeron que me presentara el lunes allá. Sí. No, usted, yo sé, por mí no hay problema, Roberto. Ya para hacerlo más legal, bien lo tiene que hacer con el doctor o con la ingeniera. Ok, te agradezco, Hilton. Dele, bueno, pasen buenas noches a todos. Dele, Hilton, a usted. Buenas noches. Cheque, cheque. Buenas noches.